En el corazón de un bosque olvidado, la vida de una joven estaba a punto de cambiar para siempre. Emily Grace, de tan solo 12 años, nunca imaginó que una simple decisión, un acto de bondad, trastocaría su mundo. Solo intentaba sobrevivir juntando trozos de metal y botellas rotas para sobrevivir, pero cuando se topó con un hombre enterrado vivo, sin saberlo, desencadenó una serie de acontecimientos que desentrañarían oscuros secretos, traiciones y una lucha por la justicia. ¿Qué sucede cuando salvas a un hombre que no quiere ser salvado? La verdad no solo está enterrada en el bosque, sino que ha estado oculta a plena vista todo este tiempo. Pero Emily no tenía miedo. Estaba lista para enfrentarlo todo. ¿Estás atento para descubrirlo? Era un día normal, al menos parecía normal para la mayoría de las personas, pero para Emily Grace, de 12 años y viviendo al margen de la sociedad, cada día era una lucha por la supervivencia. El viento silbaba a través de los bosques desolados de Harrison, Arkansas, llevando el aroma a tierra mojada en las hojas en descomposición. El sol apenas lograba abrirse paso a través del denso dosel de árboles sobre ella, proyectando una tenue luz grisácea sobre el sendero fangoso. Su ropa estaba hecha jirones, apenas protegiéndola del frío cortante, y su pequeño y desgastado carrito crujía bajo el peso de las pocas cosas que había logrado recolectar durante su búsqueda diaria de chatarra. Una botella rota y un oso de peluche al que le faltaba un ojo. El único recuerdo del orfanato que una vez llamó hogar ahora parecía un cruel recordatorio de todo lo que había perdido, pero Emily no se detenía en el pasado, no podía permitirse el lujo de hacerlo. Cada día era una nueva lucha para encontrar comida, refugio y un lugar donde pudiera cerrar los ojos sin temer que alguien viniera a buscarla. Su vida había sido moldeada por el hambre, la soledad y la constante conciencia de que nadie la quería, pero nunca había considerado dar arriba. Nadie ayuda a una chica como yo. Pensaba a menudo, pero en el fondo se aferraba a la idea de que no necesitaba ayuda, que podía sobrevivir sola. Mientras caminaba con dificultad entre la maleza, sus pasos se ralentizaban con cada minuto que pasaba. Algo extraño empezó a suceder. Una extraña sensación la recorrió. Se le erizaron los pelos de la nuca, como si la tierra bajo sus pies se hubiera movido. Algo andaba mal, algo la esperaba. Contuvo la respiración. Se agachó al suelo. Ahí estaba de nuevo. Un sonido débil pero claro. Pensamiento. No era el viento, ni piedras cayendo colina abajo, sino algo más metálico, algo bajo la tierra. El corazón de Emily dio un vuelco. Su instinto le decía que se alejara, que lo ignorara, que siguiera adelante, pero algo mucho más fuerte que el miedo la obligaba a escuchar. Había pasado por suficiente en su juventud como para saber cuando algo se sentía bien o mal, y esto parecía que podía cambiarlo todo. Mordiéndose el labio, ignoró el temblor en sus manos y comenzó a cavar con dedos ensangrentados y en carne viva. Arañó la tierra, rasgando capas de musgo y raíces enredadas. Sus uñas se agrietaron. Sus palmas rasparon, pero no se detuvo. En el fondo, sabía que lo que estuviera enterrado allí tenía una razón para estar oculto. No sabía si tenía miedo o simplemente estaba desesperada por algo más que las calles vacías y las noches frías. Pero ya no podía volver atrás. Minutos después, desenterró algo, una tapa de madera vieja y maltratada. Las bisagras estaban oxidadas. El aire estaba cargado con el olor a madera húmeda y descomposición. Su corazón se aceleró. Podía sentirlo. No era un entierro común. No era solo una caja olvidada ni un tesoro escondido. Dudó por un momento. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Luego, con un gruñido de esfuerzo, la abrió. Una ola repugnante de calor y podredumbre surgió de su interior, haciéndole sentir náuseas. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, pero su cuerpo no se movió. En la oscuridad, el hueco de la caja yacía. Hombre, su ropa estaba hecha un desastre, hecha jirones, manchada de sangre seca, y su rostro pálido como la luna. Sus manos estaban atadas y su pecho subía y bajaba con respiración entrecortada.
Él estaba vivo. Su mente gritaba, ¿cómo podía alguien estar vivo allí? Pero no fue la condición del hombre lo que la paralizó, sino sus ojos, que estaban abiertos de par en par, mirándola fijamente con una mirada que no era miedo ni dolor, sino algo más, desesperación, un grito silencioso de ayuda que nunca se había escuchado. Era como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. Por un momento, Emily no pudo respirar, el mundo a su alrededor nublaba su mente, luchando por comprender lo que había descubierto. Había oído historias, susurros sobre los ricos, sobre hombres que podían salirse con la suya porque tenían poder, pero nunca imaginó que un hombre como él, un hombre que alguna vez fue alguien importante, pudiera terminar así, abandonado, olvidado, enterrado, agua. Él susurró apenas, audible, áspero, sus labios temblaban al separarse, rogando por algo tan simple pero tan vital. Emily no lo pensó, no lo cuestionó. Sacó una botella de agua sucia y casi vacía de su carrito y se la acercó a los labios, observándolo con asombro mientras él la bebía lentamente como si fuera lo más preciado que jamás había probado. Su mano se extendió débilmente, rozando la de ella. Sus ojos, ahora llenos de un destello de reconocimiento, se encontraron con los de ella por primera vez. ¿Quién eres? Solo soy Emily, balbuceó, sin saber cómo explicarlo. ¿Cómo podía explicar que no era nada? Nadie, solo una chica perdida vagando por el bosque. ¿Cómo podía explicar la abrumadora avalancha de emociones que sentía? Miedo, compasión, ira, todo enredado en su corazón. Luchó por incorporarse. Su rostro se retorcía de dolor. No deberías haberme salvado, murmuró en voz baja, como si el mero hecho de ser salvado por alguien como ella fuera lo peor que le hubiera podido pasar. No sabes lo que acabas de hacer. Emily no lo entendía, no lo necesitaba. Lo único que sabía era que lo había salvado y ahora estaba, de alguna manera, enredada en un mundo del que nunca había pedido formar parte, un mundo de mentiras, secretos y peligro. Mientras el hombre intentaba calmarse, un destello de comprensión cruzó por su mente. ¿Qué acababa de desatar? ¿Crees que Emily tomó la decisión correcta al ayudar? El hombre. ¿O debería haberlo dejado enterrado? Siéntete libre de compartir tus pensamientos y predicciones para la siguiente parte de la historia de Emily. El bosque que rodeaba a Emily Grace parecía cerrarse sobre ella mientras la luz del sol poniente se filtraba entre las ramas enmarañadas en el momento en que descubrió a Richard Caldwell, el millonario enterrado vivo en un ataúd oxidado y olvidado. Parecía un sueño, pero la realidad era mucho peor. Richard, débil y tembloroso, respiraba, pero apenas se mantenía a flote. El aire a su alrededor apestaba a descomposición, a algo muerto hace mucho tiempo. Pero sus ojos, esos ojos vacíos y desesperados, albergaban una verdad indescriptible. Emily no podía entenderlo. ¿Quién podía hacerle esto a alguien? Siempre había oído rumores sobre los ricos, sus lujos, su poder, pero nunca lo había conocido realmente. Ahora, de pie ante un hombre que una vez controló vastos imperios, solo podía preguntarse, ¿cómo pudo alguien tan poderoso verse reducido a este olvido, enterrado como basura en el bosque? ¿Quién eres? Richard volvió a roncar su voz, quebrada como si años de soledad le hubieran quemado la garganta. Yo, soy Emily, dijo tragando saliva con dificultad. Vas a estar bien. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, algo en su interior no las creía. Richard no estaba bien. No era solo un hombre que necesitaba ayuda, era un hombre que había sido borrado. La pregunta era por qué el pecho de Richard subía y bajaba mientras luchaba por incorporarse. El dolor era evidente en la forma en que temblaba su cuerpo, y sin embargo, sus ojos no estaban llenos de miedo, sino de algo mucho más oscuro. No deberías haber hecho esto, Emily, susurró. No tienes ni idea de a quién has salvado ni en qué te has metido. El peso de sus palabras golpeó a Emily como un puñetazo en el estómago. No sabía qué decir,
No sabía cómo formular las preguntas que se arremolinaban en su interior. Su cabeza, ¿qué quería decir? ¿Por qué lo mantenían con vida? ¿Por qué lo habían enterrado en primer lugar? Ella bajó la mirada hacia sus manos, aún atadas con una áspera cuerda de nylon. Sin pensarlo, se agachó para desatarlas. Su piel estaba pálida y las ojeras bajo sus ojos sugerían a un hombre que había estado privado de comida, agua y contacto humano durante demasiado tiempo. Sus dedos temblaban mientras trabajaba en el nudo. Finalmente liberó sus muñecas. Se las frotó dolorosamente. Cerró los ojos y suspiró aliviado. Gracias, murmuró en una voz casi susurrante. No sabes lo que has hecho, pero lo harás. La cabeza le daba vueltas. El hombre que acababa de salvar no era solo una víctima. Había algo más. ¿Qué podía saber este hombre que era tan peligroso? ¿Por qué te enterraron?, preguntó. Su voz era apenas un susurro. Richard la miró. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y arrepentimiento. Porque sabía demasiado. Dijo lentamente, construí un imperio, Emily, un imperio inmobiliario. Yo ayudé a la gente. Construí casas para familias que no podían pagarlas, pero detrás de todo eso, me hice enemigos poderosos, personas que no me dejaban ser mi esposa. Samantha, ella está en el centro de todo. Ella es la que me traicionó. La mente de Emily provocó la traición. Siempre fueron los más cercanos a ti, ¿no? Las palabras de Richard flotaron en el aire y por un momento sintió como si el suelo bajo sus pies cediera. Solo había ido al bosque para encontrar chatarra, algo que pudiera vender para sobrevivir. Ahora estaba enredada en una conspiración mucho más grande que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Cerró los ojos por un momento, ordenando sus pensamientos, y luego continuó. Era Samantha, mi esposa. Ella y yo. Se suponía que construyéramos un futuro juntos, pero me convertí en una amenaza para ella. Ella se aseguró de que nunca saliera de ese ataúd. Y ahora Emily, ella irá a por ti. El escalofrío que la invadió. La columna de Emily no era solo por el frío, sino por la repentina comprensión de lo profunda que era la madriguera del conejo. Richard no era solo un hombre que había sido enterrado, era un peón en un juego mucho más grande y ahora ella estaba en medio de él. Necesito llevarte a un lugar seguro, dijo Emily con urgencia. Con la mente ya acelerada, agarró su carrito y suplicó. Para levantar a Richard, forcejeando bajo su peso, el bosque parecía oscurecerse con cada paso. El susurro de los árboles sonaba como susurros, secretos que el viento llevaba, y entonces surgió el aterrador pensamiento de que quizás la gente de Samantha ya estaba cerca. Emily no. La voz de Richard la detuvo. Él la miró a los ojos, más claros ahora, aunque todavía llenos de miedo. Necesitas entender algo. Esto no se trata solo de mí, se trata de todo. Has cruzado la línea y hay gente que hará lo que sea para asegurar que la verdad permanezca enterrada. Ella tragó saliva con fuerza. Sus palabras la atravesaban como una espada. Había visto suficiente mundo para saber que ese poder no solo corrompía, sino que destruía a Richard. Había sido un símbolo de ese poder y ahora él estaba roto y ella era quien había roto el sello. No tenía ni idea de qué vendría después, pero sabía una cosa con certeza, no había vuelta atrás. De repente, el sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Se giró bruscamente, con el corazón acelerado. Los ojos de Richard se abrieron de par en par, aterrorizados. Ya están aquí, susurró con urgencia. Tienes que irte. Gracias por vernos. Disculpa la interrupción, pero esperamos que nos ayudes a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Crees que Emily cometió un error al ayudar a Richard o crees que hizo bien en intervenir y salvarlo, aunque no tiene ni idea del peligro que corre? ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. El sol se ponía sobre las colinas mientras Emily Grace empujaba la carreta adentrándose en el denso bosque.
Con las manos temblorosas en las manijas, Richard Caldwell yacía desplomado contra el costado. Su respiración era superficial pero constante. No era el mismo hombre que había encontrado horas atrás, apenas con vida y enterrado bajo tierra. Con cada minuto que pasaba, parecía recuperar un poco más de fuerza, pero el peso de la verdad que cargaba empezaba a pesarle también a ella. Habían viajado durante la noche intentando evitar las carreteras principales, evitando llamar la atención. Richard le había advertido que la gente de Samantha ya lo estaba buscando, y para ella tenía razón. Era solo cuestión de tiempo antes de que los encontraran a cada paso. Sintieron que se les acababa el tiempo, que se les acababan las oportunidades, pero Emily no tenía miedo de lo que vendría después. Había llegado demasiado lejos, y después de todos los años de sobrevivir sola, no iba a ceder. Miró a Richard. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos, aunque atormentados, ardían con una silenciosa determinación. Por primera vez, Emily vio a un hombre que no era solo una víctima de su propio imperio. Era un hombre que quería arreglar las cosas, un hombre desesperado por recuperar su vida. Ya no estás solo, susurró más para sí misma que para él. Pero Richard la escuchó. Lo sé, respondió en voz baja, con la voz cargada de emoción. Nunca pensé que alguien se preocuparía lo suficiente como para ayudarme, pero ahora lo veo. Has hecho más por mí de lo que jamás podría pagar. El peso de sus palabras la hundió profundamente en el pecho. Por un momento, Emily sintió una oleada de orgullo. No había pensado en ello antes, pero tal vez era lo único que le faltaba en la vida. Alguien a quien cuidar, alguien a quien proteger. Era extraño que Richard hubiera sido el que se hubiera salvado, pero de alguna manera también la había salvado a ella. Entonces se dio cuenta de que sus caminos se habían cruzado por una razón, porque nunca había sabido realmente lo que significaba ser parte de algo más grande, algo por lo que valía la pena luchar. El carro crujió al llegar al límite del bosque, donde a lo lejos se alzaba una vieja choza abandonada. Emily había encontrado este lugar años atrás. Un lugar donde esconderse cuando las cosas se volvían demasiado peligrosas, demasiado abrumadoras. Había sido olvidado, igual que ella, pero ahora sentía que era su única oportunidad. Sabía que tenían que quedarse allí un rato para reorganizarse. Pero al llegar a la puerta principal de la choza, Emily se quedó paralizada. El débil sonido de pasos resonó en la distancia. Pasos que no eran solo el viento. Están aquí, dijo Richard en voz baja. Su voz, aunque débil, estaba llena de claridad. Nos encontraron. Un escalofrío recorrió las venas de Emily al girarse para encarar a Richard. Su rostro, antes pálido y vacío, ahora estaba marcado por la determinación. Pero incluso él sabía que no podrían escapar de la verdad para siempre. De repente, el crujido de una voz resonó entre los árboles. Sabemos que estás aquí, Richard, llamó la voz. Es hora de volver. Era Samantha. Emily lo percibía en su voz fría y calculadora. La exesposa de Richard, la que lo había enterrado vivo, la que le había robado todo. Y ahora venía a llevárselo para borrar la verdad que había sido revelada. Pero Emily no la dejaría quedarse aquí, le dijo con firmeza a Richard. Su voz, teñida de miedo pero llena de determinación, dijo, no dejaré que te vuelvan a llevar. Ella no esperó una respuesta con cada paso que daba hacia los árboles, su corazón latía más fuerte, pero ya no tenía miedo. Había visto lo peor que el mundo tenía para ofrecer y había sobrevivido. No iba a dejar que Richard fuera. Arrastrada de vuelta a la oscuridad, sin importar lo que costara, en las sombras los vio, a los hombres que Samantha había enviado, de pie, con rostros fríos y distantes, dispuestos a hacer lo que fuera necesario para silenciarlos a ambos. Pero Emily no era una chica indefensa cualquiera. Había sido rota, descartada por el mundo, pero ahora estaba al borde de algo que lo cambiaría todo. Sabía que tenía que hacer. Una última mirada a Richard, que la observaba desde la puerta, la llevó al claro y los enfrentó de frente.
No iremos a ninguna parte, dijo con voz fuerte y firme. No hasta que se escuche la verdad. Hubo un tenso silencio y entonces el líder del grupo, un hombre alto con una mueca cruel, dio un paso al frente. No sabes con quién te metes, pequeña. Emily no se inmutó. Sé exactamente con quién me meto, dijo en voz baja, y no te tengo miedo. Fue en ese preciso instante de claridad que Emily comprendió por qué había estado luchando todo este tiempo. No solo por sobrevivir, ni por proteger a Richard, sino por proteger lo único que siempre había anhelado, la verdad, y estaba dispuesta a sacrificarlo todo por ella a medida que se desarrollaba la confrontación. Richard se unió a ella. Su voz, ya no débil, sino imponente. Juntos, enfrentaron la oscuridad del pasado. Juntos, se asegurarían de que nadie pudiera borrar su identidad. Al final, fue Samantha quien sería detenida. Su imperio de mentiras se derrumbaba bajo el peso de su propia codicia. Emily se mantuvo firme, no como la niña asustada que había sido abandonada por el mundo, sino como una joven que luchó por la verdad y que al final ganó. Esta historia nos enseña que incluso en las circunstancias más oscuras, un pequeño acto de bondad puede desencadenar una cadena de acontecimientos que conduce a un cambio extraordinario. La decisión de Emily de ayudar a Richard a pesar de los peligros. Esta historia muestra que la verdadera valentía proviene de defender lo correcto, incluso cuando parece imposible. Además, resalta la importancia de la verdad y la justicia. No importa cuán poderosa sea una persona, la verdad siempre sale a la superficie. La trayectoria de Emily, de niña abandonada y olvidada a una mujer fuerte y valiente, nos recuerda que nuestro pasado no nos define. Lo que importa es lo que elegimos hacer con nuestro futuro. Esta historia nos anima a nunca rendirnos, a buscar la justicia y a creer en el poder de las acciones de una persona para marcar la diferencia. Si disfrutaste esta historia, comenta 100 veces abajo y dinos desde dónde la estás viendo. No olvides compartir este video con tus amigos.